Buen día. Continuando con nuestro curso sobre lógica, estudiaremos hoy las proposiciones y sus clases. Inicialmente diremos que una proposición afirma que algo es o no es. Cualquier proposición puede ser afirmativa o negativa, y sobre estas podemos afirmar falsedad o verdad, independientemente de si éstas se corresponden o no con la realidad o si algún día lleguemos a conocer su verdad o falsedad. El concepto de proposición no se puede confundir con el de oración. Si bien es cierto, toda proposición es una oración, no podemos decir que toda oración sea una proposición. Existen muchos tipos de oraciones. Están las declarativas, también llamadas enunciativas o aseverativas, las interrogativas que usamos para preguntar, las exclamativas, las desiderativas que usamos para expresar deseos, etc. En todo caso, sobre la lógica estudiaremos en concreto un tipo particular de proposiciones y de oraciones, a saber las oraciones enunciativas, declarativas o aseverativas, toda vez que son aquellas las que transmiten información y afirman algo. Es importante entender que las proposiciones que estudiamos no pueden confundirse con órdenes, preguntas y exclamaciones. ¿Por qué decimos esto? Por ejemplo, en las preguntas o en las órdenes no se afirma o se niega algo concretamente. Por ello, no podemos decir que sean verdaderas o que sean falsas. No podemos decir que la orden ve a hacer la tarea sea verdadera o sea falsa. En todo caso, podemos decir que dicha orden ve a hacer la tarea es una oración, pero no podemos decir que sea una proposición. Otro criterio que nos permite diferenciar las premisas en particular de las oraciones en general es estudiar o darnos cuenta de aquello que se asevera. Dos oraciones pueden ser diferentes, pero estar afirmando lo mismo, caso en el cual la proposición sería la misma y las oraciones diferentes. Pensemos el siguiente ejemplo. El Congreso promulgó la nueva ley sobre derechos de autor. Otra oración. La nueva ley sobre derechos de autor fue promulgada por el Congreso. Claramente son dos oraciones distintas, pero están afirmando lo mismo. Esto ocurre de igual forma con oraciones en diferentes idiomas que signifiquen lo mismo. Por ejemplo, está lloviendo es lo mismo que it is raining. En todo caso, sería la misma proposición aun cuando las oraciones de suyo sean diferentes. En síntesis, diremos que la proposición es una oración aseverativa o declarativa de la que tiene sentido decir que es verdadera. Hemos de decir que el término enunciado es una manera más o menos generalizada en el estudio de la lógica como un sinónimo de proposición, y en esta serie de videos las trataremos como tal. Ahora bien, entendiendo el concepto de proposición, debemos decir que existen muchos tipos de proposiciones. Por ahora veremos las siguientes: las proposiciones simples, las proposiciones compuestas, las proposiciones disyuntivas, las proposiciones hipotéticas, y dejaremos mencionada la idea de la proposición categórica, que son temas que en lógica clásica veremos con mayor profundidad. Veamos una a una dichas proposiciones y veamos cómo podemos entenderlas y relacionarlas. Las proposiciones simples son aquellas que solo hacen una aseveración. Ejemplos de estas proposiciones son: el patrimonio es la prenda general de los acreedores, o Sócrates es mortal. Son simples porque cada una solo está afirmando o aseverando una única cosa. Vamos a ver una un poco más difícil. Las proposiciones compuestas son aquellas que contienen dos o más proposiciones simples. Las proposiciones compuestas pueden ser de varias clases, bien sea proposiciones compuestas conjuntivas o proposiciones compuestas disyuntivas. También existen algunas que se conocen como las proposiciones hipotéticas o condicionales, siendo estas a su vez proposiciones compuestas. Pensemos en las siguientes. Pensemos en la proposición A. Los insumos de nuestra empresa vienen de India y de Brasil. Y pensemos en la proposición B. El Ministerio Público es útil o no es útil para los procesos penales en Colombia. La primera es solo una oración y es una proposición compuesta. Si prestamos atención, tiene dos proposiciones simples que la componen y que se afirman. La primera sería: los insumos de nuestra empresa vienen de India. Y la segunda: los insumos de nuestra empresa vienen de Brasil. Por su parte, la segunda, la B, es una oración únicamente,
y es a su vez una proposición compuesta, o sea, tiene dos proposiciones simples. En este caso, podemos verlas así. El Ministerio Público es útil para los procesos penales en Colombia, o el Ministerio Público no es útil en los procesos penales en Colombia. En principio, parecería no haber mayor diferencia o ninguna de suyo, ¿cierto? Porque hay dos proposiciones simples que las están formulando. En todo caso, hay algo que las diferencia, que vienen siendo esas I y O que se encuentran en las dos proposiciones y las diferencian de manera sustancial. Es por eso que veremos la siguiente clase de proposición, empezando con las proposiciones compuestas conjuntivas. Pensemos de nuevo en la proposición del ejemplo que usamos. De esas dos, en el término, en la proposición usada en A, la proposición conjuntiva es: los insumos de nuestra empresa vienen de India y de Brasil, en la medida que es compuesta por ambas proposiciones simples que ya estudiamos. Como seguramente se dieron cuenta, lo importante acá es la I, que nos permite unir estas dos aseveraciones que en principio serían simples en una sola proposición compuesta. Acá nos encontramos con lo que denominamos proposición conjuntiva, que es aquella en la que cuando se afirma la proposición compleja en su conjunto, se afirman necesariamente los componentes. Si decimos que la proposición los insumos de nuestra empresa vienen de India y de Brasil, tenemos que afirmar necesariamente que es cierto que si vienen de India es verdad y que vienen de Brasil también lo es. O sea, si decimos que la proposición compuesta es verdadera, tenemos que necesariamente decir que las proposiciones simples que la componen también lo son. Pensemos ahora en nuestra proposición B, para estudiar las proposiciones compuestas disyuntivas, que es el caso contrario a lo que ocurre con las proposiciones compuestas conjuntivas, pues acá nos encontramos con que al afirmar una proposición compuesta disyuntiva no podemos aseverar ambos componentes. Pensemos en una nueva. Los libros son físicos o digitales. En este caso, podemos decir que solo afirmamos o aseveramos la disyunción, o sea, la oposición entre los libros son o físicos o digitales. En este caso, de que sea verdadera la primera, no podemos afirmar la verdad de la segunda y viceversa. Podemos decir que en la proposición cualquiera, pero solo uno, podemos decir que sea verdadera, sin una necesidad, como pasaba en el caso anterior, de afirmar la verdad de la otra. Un tercer tipo de proposición compuesta es la proposición hipotética. Pensemos en este ejemplo. Si Dios no existe, sería necesario inventarlo, de François Voltaire. En este tipo de proposición compuesta podemos decir que esta sería falsa solo si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Acá el antecedente sería si Dios no existe y el consecuente sería necesario inventarlo. No se asevera ninguna de las dos ideas concretamente. Se asevera la proposición sí entonces. En este caso es la relación lo que se afirma, es la relación lo que podría ser válida y verdadera, aun cuando ambas partes fueran falsas. La última parte que veríamos serían las proposiciones categóricas. Sin embargo, estas se tratarán en un apartado más amplio y particular de este curso. Serán objeto particularmente de los argumentos deductivos que vamos a ver en el siguiente video, que los invito a ver. Igual veremos cómo usamos en general todas las proposiciones para argumentar utilizando premisas y llegando a conclusiones. Esta cuestión la veremos en el siguiente video que pueden seguir en la lista de reproducción. Muchas gracias.